Espera, ¿cómo se hacía esto? Corte. Tienes que decir así es y ya todo lo demás va a fluir por sí solo, tú dale. Ah, bueno. Así es. Bueno, se siente bien decirlo. Así es. Hoy vamos a traer el video muy interesante que va a tratar acerca de algunos cubos de mi colección que voy a mostrar. Así que vamos a empezar. Pero bien, ¿de qué cubos es de los que voy a hablar en este video? Bien, cuando uno piensa en un cubo de Rubik, piensa en algo como esto de aquí. Un cubo 3×3 base negra. Pero ¿qué pasa con la minoría de cubos que muchas veces tenemos en nuestra colección? ¿A qué minoría nos referimos? A una minoría de cubos que muchas veces pasamos por alto, que son los cubos base blanca. Así que en este video lo que voy a hacer es mostrar mis cubos base blanca de la colección. Vamos a iniciar con este cubo de aquí. Este cubo que pueden ver aquí es un cubo bastante pequeño. Aquí está mi dedo, se ve gigante al lado de este cubo. Es un cubito 3×3, ya he mostrado en mi canal. Es muy interesante, gira bastante bien hasta eso, como pueden verlo. Este cubo lo compré en el tianguis, básicamente. Por ahí lo vi, lo compré y me llegó sequísimo. Lo quise un montón, le eché lubricante y ya gira de maravilla, pueden estarlo viendo. Los cubos blancos son algo complicado porque muchas veces uno se deja llevar porque los cubos base negra son superiores, son más estéticos. Pero en algunas ocasiones el fondo blanco queda muy bien. Como en este cubo, a mí me gusta un montón cómo queda el fondo blanco. Pero no solo tengo este cubo, tengo 6 cubos contando este. Así que vamos a pasar con el segundo, por aquí lo tengo. Vamos a ponerlo por acá, para que se vea. A ver. Ahí está, para que se vea un poco. Este es otro de los cubos. De hecho, de los primeros que tuve fue un cubo Square One. Este cubo es bastante importante en las colecciones. A muchos les gusta, muchos lo odian. Este inocente cubo, que qué bien le queda este ángulo. Azul, rojo, blanco. Le queda muy bien esta toma. Este cubo puede ser muy complicado porque es muy diferente a lo que tenemos nosotros acostumbrado a un cubo de Rubik. Tiene estos cortes que cortan por aquí y hacen que el cubo sea complicado. Este es un cubo muy importante en mi colección además, ya que creo que fue el tercer video de mi canal, un tutorial que me costó mucho tiempo y esfuerzo hacerlo. Así que ahí está el video, me gustó un montón cómo quedó y me sigue gustando. Este cubo, yo cuando lo resolví dije, tengo que hacerle un tutorial, un video dedicado porque me encantó. Quiero comprar el Square 2, ¿qué es el Square 2? Es básicamente, pongo una foto acá a un lado, pero es estos cortes aquí que también tengan estas piezas más grandes. Así que tiene más piezas y es más complicado. También está el Square 0. El Square 0 creo que es estas piezas pegadas. Esta y esta si estuvieran pegadas. Creo que sí, así es el Square 0. Cualquier cosa pongo una foto aquí por si no recuerdo bien. Este es otro de los cubos que tengo que es base blanca y me gusta un montón. Vamos a ponerlo junto a su compañero. A ver. Ahí está. Otro de los cubos que he enseñado recientemente, de hecho, si ustedes siguen mis videos cortos, mis YouTube Shorts, es este de aquí. Este cubo, que si habrán visto ese short, sabrán que es un cubo que detesto un montón. ¿Por qué? Es un cubo bastante inocente, porque básicamente hacemos este giro y que tenemos por aquí un sticker dañado. Eso es lo que pasa con este cubo. Vamos a girarlo aquí. Tiene giros internos, entonces el sticker que se puede ver que está pegado ahí colinda con este sticker de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí choca y el sticker básicamente se va rompiendo poco a poco. Por eso nunca me gusta utilizarlo. Es un cubo floppy, de los cubos más bonitos que hay, estético, 3×3×1, bastante genial. De hecho, este cubo lo compré porque no había del floppy normal y dije, quiero un floppy, pues compro este. Y la verdad fue una mala decisión, pero dentro de las pocas cosas buenas que tiene es de que es que hallarle algo bueno a este. Bueno, tiene salud, dejémoslo así. Aquí está, lo ponemos por ahí y seguimos con el video. A ver, que se vean todos. Ahí está. Otro de los cubos que enseñé recientemente es este de aquí.
Este de aquí es un cubo ya un poco más complicado, ya es un poco de coleccionista. De los más recientes que he comprado, que no he comprado como en un año, por cierto. Este es un 3x3x2, un cuboide se le llama a estos. ¿Y qué quiere decir este círculo de aquí? Que es tipo crazy. ¿Qué es lo que pasa? En esta cara se ve claramente de que gira el contorno, pero el centro se mantiene estático. Recientemente le hice un tutorial a este cubo, que si ustedes lo tienen, cubazo, la verdad, es un nuevo reto definitivamente, es muy diferente a lo que tenemos pensado. Ya saben que tenemos la pieza candado, los que lo tendrán este cubo lo sabrán. Tenemos la pieza candado que nos engancha todo esto y es muy divertido. Y también es un poco, nos rompe la cabeza, porque luego se nos olvida que estaba aquí, hacemos el algoritmo, nos queda mal, tenemos que empezar de nuevo, pero eso es lo que hay. Algo que me gusta de este cubo es este sticker de la marca de Diansheng. Bastante bien, queda bonito, no tengo ninguno como este, de esta marca, así que bastante bien. Algo que me gusta también de las marcas es de que no pongan un sticker como tal, que esté fijado. Como pueden verlo, no es un sticker, esta escritura ya está pegado directamente en el cubo, así cuando pase cualquier cosa pues no se le va a poder quitar ni borrar, porque si tenemos un sticker luego se quita o se ensucia o otras cosas bastante raras. Aquí está, como pueden ver llevamos el cubo chiquito, el Square One floppy horrible y este lo vamos a poner por acá. A ver, bien, quedan dos cubos. ¿Cuál enseñaré? Vamos a enseñar este de aquí. Aquí está. ¿Qué cubo es este? Si siguen este canal lo sabrán fácil. Este es un cubo Scube, base blanca. Este lo compré cuando en el video que se llama Mega Unboxing, uno de los videos que más me gustó por la toma que quedó muy bien, se me hizo muy bonito. Cuando compré este cubo compré el cubo Clock. ¿Qué otro cubo compré? El Spinner, varios cubos. Y entre ellos venía este de aquí. Este es mi segundo, no más bien mi tercer Scube que tengo. Uno lo vendí y el otro tiene otro mecanismo diferente. Y yo quería un Scube normal para tratarlo duramente. Y este cumple esa función bastante bien. Me gusta mucho este cubo ya que tiene algo especial. Que es que tiene imanes. Vamos a ver si puedo lograr que se vean. Aquí está. ¿Lo ven? Ahí está la piececita. Vamos a hacer más zoom para que se vea. Esto ayuda a que se enganche el cubo y los giros sean más... Que se enganche donde tiene que ser. Vamos aquí y aquí se engancha. ¿Escuchan? Cada sonido es que se engancha al cubo. Eso nos ayuda un montón a la hora de resolverlo, no quedarnos con giros a medias, de que nos pasamos un poco y queremos hacer otro y pues ya no gira. Así este cubo podemos hacer ligeramente velocidad. Este cubo no es muy complicado, si les soy sincero. Tengo un tutorial de este cubo, de hecho. Básicamente tengo un tutorial de la mayoría de mis cubos. Y este es un cubo sencillito, así que si van iniciando en los cubos, ya saben resolver lo típico, el 3x3, un 2x2, una pirámide. Este es una buena opción para ampliar la colección. Evidentemente también existen en base negra y en stickerless, pero yo lo tengo en base blanca. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí se ve? Ahí está. Ahora pasemos a la recta final. El último cubo, que lo dejé para el final porque es el cubo, me doble de tambores, el más feo que tengo, que es base blanca, que es este de aquí. Este cubo, que en el video que subí se llama el cubo más denigrante de mi colección, es este. Me lo hallé en una tienda donde venden cosas otakus y chinas, entre otras cosas. Lo vi y dije, ¿eso es un cubo de Rubik? Me acerqué y dije, efectivamente, tiene que ser mío. Creo que me costó 50 pesos. Gira horrible, pueden verlo. No sé cómo se llama este cubo, lo voy a deshacer. Pero dentro de todo lo malo que tiene este cubo es de que es interesante, ya que como nunca lo había visto, pues está bien. Le eché lubricante porque al principio no giraba nada, ahorita gira de lujo. Este cubo sencillamente lo que tenemos que tener es el típico conocimiento de los cubos. Saber de que aquí, en esta pieza por ejemplo de aquí, va una marrón,
naranja. La buscamos, la ponemos, obviamente con el centro ya puestos en el centro marrón. Y así lo vamos resolviendo y el cubo se va resolviendo de una manera bastante fácil, bastante intuitiva es la palabra. Así está, se resuelve fácil y rápido, así quedaría deshecho el cubo. Así que con este cubo vamos a despedir. Una cosa más, en este tiempo que no he subido video, ha subido un montón el canal, creo que 40 suscriptores o casi 50, así que muchas gracias a los nuevos. Este será su primer video notificado. Espero subir videos más seguidos, pero no prometo nada. Así que despedimos con los cubos blancos. Después traeremos un video de alguna otra cosa que ustedes me mencionen en los comentarios. No olviden también mencionar en sus comentarios, en la caja de comentarios, los cubos base blanca que ustedes tengan para así saber. Así que despedimos. Un saludo a todos. Chao, 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 chao. Nos vemos en un mes. No es cierto. Ya voy a subir videos más recientes. Más rápido, básicamente. Adiós.